El camino a la bendición es la obediencia. Dios nos pide que nosotros seamos obedientes a su palabra y de esa manera nosotros le demostramos que le amamos. Si me amáis, dice el Señor, mis mandamientos guardaréis. ¿Y cómo los vamos a guardar, a aplicar si no los conocemos? Por lo tanto, es necesario que nosotros nos dispongamos a leer su palabra con todo nuestro corazón, a vencer los obstáculos diarios, el afán, lo que sea que se nos presente para tener un tiempo a solas con el Señor, que tanto necesita nuestra alma. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó el ejemplo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que obedecer, aunque no entendamos, porque el Señor, por ejemplo, nos pide amar a nuestros enemigos. Y a veces no entendemos la profundidad de ese mandamiento, pero es necesario que nosotros aprendamos a ser obedientes como nuestro Señor lo fue, hasta llegar a la cruz. Él se humilló a lo sumo y el Padre a lo sumo lo exaltó y hoy está a la diestra del Padre. Un día ha de venir ya no como cordero, ya el sacrificio ya fue dado, único, suficiente y perfecto. Él volverá como Rey de Reyes y Señor de señores, a establecer su reino milenial y a gobernar con justicia y con poder. Yo le estoy esperando. Anhelo que tú también. Y mientras tanto, que tratemos de ser obedientes a su palabra. No como pasó en el Edén, porque allá en el Edén, en la delicia, en ese jardín, no le hacía falta nada a Adán y Eva. Tenían la comunión con Dios, tenían alimento, tenían todo lo que una persona anhelara para estar tranquilo en su existencia. Pero ¿qué pasó? En un jardín de delicia, de deleite, pecaron, desobedecieron. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él obedeció todo. El plan perfecto de salvación se consumó en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y ahora somos libres por la sangre de Cristo. Bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición a nuestras almas. Leamos juntos la Biblia, vamos avanzando para la gloria del Señor. Así oramos en esta hora. Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de poder, Creador del cielo y la tierra, el universo entero testifican de tu gloria, de tu poder, de tu majestuosidad, Señor, de tu creatividad, Señor, de tu amor que nos has creado, Señor, bendito Dios. En tu grande amor, Señor, nos da la oportunidad de un día más, Señor, para glorificarte y exaltarte, Padre. Anhelamos conocerte más a través de tu palabra. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, enseñándonos, Señor. Y que podamos día con día, Señor amado, sumergirnos más y más en tu presencia. Envuélvenos en tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder. Tú tienes el control de todo y te damos gracias, Señor, porque tú, Dios mío, te glorificas. Tienes misericordia, nos provee, nos suple, Señor. Oh, nos acompaña, Señor amado. Bendice nuestra vida con tu presencia, con tu palabra. Señor bendito Dios, suples en nuestra mesa, Señor, el alimento. Has dado, Señor Dios mío, un techo, Señor, un lugar donde recostar nuestra cabeza y nos da la oportunidad de levantarnos con fuerzas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a anhelar tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios damos, hermanos, bendito Dios, primer libro de Samuel, vamos avanzando. El día de ayer leíamos el capítulo número 4 y es una historia, un capítulo muy triste. Narra la derrota de Israel ante los filisteos, cómo ellos realmente actuaron deliberadamente, sin consultarle al Señor, apresuradamente, cuidado. A veces nos arrebatamos y con impulso nosotros actuamos sin consultarle al Señor, creyendo que esa es la manera. Ellos habían perdido ya una batalla y ellos resuelven llevar el arca del pacto, pero de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa. La tomaron básicamente en desobediencia, la vieron como un amuleto que les iba nada más a dar la victoria, pero no puede haber victoria sin obediencia. Veníamos leyendo cómo estaba en decadencia la relación de Israel con Jehová.
Así también la relación que tenía el sumo sacerdote y sus hijos estaba mal porque no estaban haciendo las cosas conforme Dios había establecido. Por lo tanto, la presencia del Señor estaba a punto de abandonarlos de una manera lamentable. Vemos que la desobediencia y la falsa confianza en rituales es una manera difícil y catastrófica de actuar porque usaron el arca como un amuleto, provocaron la pérdida de la presencia divina y la gloria del Señor. Pudimos leer en el capítulo número 4 del primer libro de Samuel, del versículo 1 al 4, la derrota inicial y la presunción que ellos tuvieron. Vemos que tras perder la batalla entonces contra los filisteos allá en Ebenezer, los ancianos de Israel, ahí no se lee, ¿verdad? Consultaron al Señor, ¿qué vamos a hacer? Como lo hacía, por ejemplo, Josué. Señor, ¿qué hacemos? ¿Quién va a subir primero? ¿Qué tribu va a ser? El Señor daba las estrategias, como cuando vencieron allá en Jericó, todo esto. Aquí no se lee nada de eso. Ellos actuaron así rápidamente y los ancianos deciden llevarse el arca del pacto desde Silo, tratándola como un objeto mágico. En lugar de decir nos vamos a someter al Señor, nos recordamos en las lecturas anteriores que el Señor le decía, por ejemplo, a Moisés, o le dijo también a Josué, santifica al pueblo, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Aquí no se santificaron, aquí no buscaron dirección, no buscaron ser obedientes ni guiados por el Señor, ni someterse a Él, sino que solo hicieron. Entonces esto trajo la trágica situación de que el arca del pacto fue capturada por los filisteos, a pesar de que obviamente en el arca estaba la presencia sublime divina del Señor, pero con la manera en que ellos actuaron, el Señor no los respaldó. Y vemos como el pueblo de Israel pierde 30,000 personas, 30,000 bajas ante los filisteos, y ellos aparte de eso se roban el arca de la alianza y muere Ofni y Finés, los hijos de Eli, tal como Dios lo había dicho a través del varón del profeta de Dios y también a través de la boca de Samuel. No fue fácil para Samuel. Estaba pensando, siendo un joven, ¿verdad? Él tuvo esa experiencia maravillosa con el Señor que lo llamó audiblemente por su nombre y luego le muestra lo que había de pasar con la casa de Elí. No eran buenas noticias, era un juicio que venía a su casa. ¿Por qué? Por la desobediencia de sus hijos y porque él, como padre, lo hemos visto, no los estorbó, es decir, no los reprendía, no los corregía, no los regañaba, decimos en nuestros países, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad nosotros corregir cuando hay pecado. ¿Por qué? Porque una conducta que nosotros empezamos a consentir, a tolerar, terminan siendo conductas aprobadas y nosotros participamos de esos pecados. Así que tenemos nosotros la responsabilidad delante del Señor como padres que somos, como abuelos, incluso los líderes, los siervos del Señor, el pastor, ¿verdad? De corregir con amor, ¿verdad? Pero sí decir las cosas porque es por el bien de las almas, para que no terminen como terminó estos hombres, Ofni y Finés, terminaron muertos, porque ellos, hermanos, no respetaban los sacrificios del Señor, no trataban con reverencia, tomaban las mejores partes, ellos estaban en fornicación, ellos realmente no conocían al Señor, no tenían un corazón rendido a Jehová, no les servían con ese agradecimiento y en obediencia y en santidad. Entonces esto también perjudicó no solo a sus dos hijos, sino también al mismo sacerdote Elí, que vimos en el versículo 12 al 18, que al recibir la noticia de que el arca había sido capturada y que además sus dos hijos habían fallecido, él ya era un hombre grande, él tenía 98 años de edad y estaba en su silla. Se dice que era una persona un poquito doble y entonces él cae hacia atrás y se rompe el cuello y ahí muere. Y en ese momento también la nuera de Elí muere porque está dando a luz ante tanta trágica noticia y situación difícil. Estar dando a luz en medio de esta situación no fue fácil.
y entonces ella logra llamar al niño Icabod, y que significa algo muy triste. Traspasada es la gloria de Israel, ya que el arca fue tomada. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, vemos que hay una gran lección espiritual en este capítulo, capítulo número 4 del primer libro de Samuel. Y vemos que este capítulo nos enseña que Dios no puede ser manipulado. Nosotros no podemos decir, estamos bien externamente, también con nuestros labios, Dios está con nosotros. Pero si no hay obediencia, no es así. La verdad es que no es así, porque el Señor es santo. Él, hermanos amados, es grande, sublime, es el Rey y es nuestro Señor. Lo llamamos Señor y no le obedecemos, entonces en realidad no es nuestro Señor. Si es nuestro Señor, tenemos que estar sujetos a su palabra y a su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando no hay obediencia interna en nuestro corazón, en realidad no vamos a tener victoria porque el Señor no está con nosotros. Recordémonos de la vida de Sansón, ¿verdad? Como él estaba acostumbrado a jugar con el pecado, pensando que se iba a escapar siempre, y de repente dice la Biblia que no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba con él. Su presencia ya no estaba con él. El espíritu se había alejado, estaba constrictado, porque cuando nosotros hacemos algo indebido, el espíritu se constricta. Nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Tenemos que pedir perdón a Dios y realmente hacer votos con el Señor para no volver atrás. También leíamos el capítulo número 5 del primer libro de Samuel, y aquí narra cómo el arca del pacto fue capturada por los filisteos y causa estragos a las ciudades donde llegaba. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios justo, y los enemigos que la tomaron de una manera, se la robaron, no honraron la presencia del Señor. No era porque quisieran ellos, obviamente, sujetarse y reconocerle como el verdadero Dios, sino que hay una manera terrible, la llevan a un templo de un demonio que ellos adoraban, que se llamaba Dagón, que el Señor lo reprenda, y llevan el arca a ponerla enfrente, como quien dice, para que se humillara ante semejante ídolo. Pero ¿qué pasa? Que realmente cuando ellos amanecen, ven que colocan el arca ahí del pacto junto a su ídolo Dagón, creyendo que su Dios había vencido. Pero ¿qué pasa? Dios humilla. Y gloria sea al Señor, porque Él es el único y verdadero Dios, el creador del cielo, la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de gloria. Es mayor que el que está en el mundo, mayor que cualquier ídolo, cualquier demonio. Que el Señor lo reprenda, por mucho que la gente haga ritos, templos, que les tengan lo que sea. El Señor es más grande. ¿Y qué pasó? Al día siguiente encuentran a Dagón postrado delante del arca. Vuelven a levantar el ídolo, porque obviamente solo no se podía levantar, y lo levantan, y el día siguiente, el día segundo, tras volver a colocarlo, Dagón aparece con la cabeza y con las manos cortadas, simbolizando la derrota total. Entonces viene un juicio sobre Asdod. Dios castiga a los habitantes de Asdod, con una plaga de tumores o peste, y esto trae un pánico. ¿Qué hicieron entonces ellos? Trasladan el arca a otro lugar, la llevan a Gat y a Ecrón, y los filisteos mueren ahí. ¿Por qué? Porque viene la plaga, la mano de Jehová contra ellos. Movieron el arca a estas ciudades para evitar plagas en un lado, pero se manifestaba en otro. Sigue trayendo el Señor muerte, porque la paga del pecado es muerte, y destruye donde quiera que va. Entonces, ellos terminan reconociendo el poder de Dios, que con Dios ellos no podían, y concluyen que ya no quieren tener el arca, sino que tienen que devolvérsela al pueblo de Israel. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar en esta hora. Llegamos hoy al día 125, gloria sea al Señor. Y vamos a leer el capítulo número 6 y 7 del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová?
Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomadles luego el arca de Jehová y pondréis sobre el carro y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en la casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes, y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquellos grandes piedras. Y los hombres de Bet-Semes santificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Capítulo número 7, leemos ahora. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años.
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Samuel, juez de Israel. Capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron así: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová vuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grandes estruendos sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Jehová. Y sabiendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvió a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Gloria sea al Señor. Llegamos hasta aquí con la lectura del Antiguo Testamento. Hoy continuamos con este precioso libro de Romanos. Maravilloso es el Señor que nos dejó esta escritura. Usó al apóstol Pablo para podernos también dar enseñanza doctrinal profunda. Gloria sea al Señor. Es necesario que como creyentes nosotros nos fortalezcamos en el Señor, en su presencia y en su palabra, y que afirmemos todos estos puntos importantes de nuestra fe, que cómo somos nosotros justificados, bendito Dios, cómo es la relación ahora de nosotros con relación con la ley mosaica, y cómo el Señor nos ha liberado a través de Cristo Jesús. Tantas cosas lindas que tenemos que meditar en nuestro caminar. Así que el capítulo número 7 que leímos de Romanos, nos hablaba acerca de la relación que tenemos nosotros, bendito Dios, ahora en este nuevo pacto, el pacto de la gracia, que somos nosotros justificados por la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos leído también que dice su palabra: el justo por la fe vivirá. Y hemos sido liberados de la ley, en el sentido que nosotros no somos salvos, ninguno puede ser salvo por la ley. La ley es buena y santa, pero no es capaz de salvar a nadie, sino que nos enseña acerca del pecado. Vamos a ver del versículo 1 al 6, Pablo usa una analogía para poder describir y explicarnos a nosotros más a fondo nuestra relación, bendito Dios, y dice en la palabra que él toma la relación del matrimonio
Así como la muerte disuelve el vínculo matrimonial, cuando muere uno de los cónyuges, el otro cónyuge queda libre. Entonces, la muerte del creyente al pecado, porque estamos unidos a Cristo, nos ha liberado de la obligación de la ley, permitiéndonos ahora servir nosotros bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el código escrito. Bendito Dios. Los judíos siguen guardando la ley. Nosotros hemos leído para la gloria de Dios en el libro de los Hechos. Se recuerdan que a nosotros nos exigen como gentiles. Ya no nos exigen, ¿verdad?, a nuestros hijos, a los varoncitos o a los siervos del Señor la circuncisión, sino que realmente abstenernos de comer sangre, de algo que haya sido entregado a los ídolos, de ahogado y de fornicación. Eso sí, sigue vigente, siguen esos mandamientos, siguen también los mandamientos: no matarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Pero en el sentido que los israelitas hacen muchos más rituales, más de 600 ritos. Ellos tienen muchas cosas que guardar. Entonces nosotros ahora, para la gloria del Señor, el Señor nos está enseñando en el Nuevo Testamento que no es necesaria, por ejemplo, la circuncisión en los varones, porque si se circuncidan ahora en el tiempo de la gracia de Cristo, os desligasteis. Lo vamos a seguir viendo. Entonces, el Señor en su misericordia nos permite ahora vivir bajo el régimen, en el nuevo régimen que es el del Espíritu Santo, el de la gracia. Entonces, la función de la ley, la leíamos del versículo 7 al 13, la ley no es pecado, sino que es buena. Su función es revelarnos, enseñarnos la verdadera naturaleza del pecado. ¿Qué es pecado? Si no hubiera ley, no supiéramos, ¿verdad?, qué es lo que no le agrada al Señor. Así como hay leyes de tránsito, leyes de todo. Sabemos nosotros que en ciertos lugares, las escuelas, aquí por ejemplo, no podemos ir más de 25 millas por hora. Pero si no nos dijeran, nosotros pasáramos volando. Pero como hay una ley, entonces hoy sabemos que eso no es legal. Si nosotros lo hacemos, estamos cometiendo una infracción de tránsito grave. Entonces nosotros tenemos que saber que cada acción que hacemos tiene una consecuencia, tiene una, ¿verdad?, un fruto, porque dice la Biblia: ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, aquí en este capítulo vemos que la ley nos enseña que la ley actúa como un espejo para podernos ver, para podernos medir, para nosotros ver cómo está nuestra vida. Y entonces hacer evidente cuando hay una transgresión. Pero al prohibir también se despierta los deseos pecaminosos ocultos. Por ejemplo, yo dejo un pastel en la refri, le digo, tal vez la gente ni sabe que hay un pastel ahí, le digo, no vayan a tocar el pastel porque es para tal hora, para tal día. Entonces eso queda ahí. Ahí está el pastel, ahí está. Tal vez no tenemos hambre, pero la curiosidad y aquello que nos llama, la verdad que la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros en esta carne. Entonces tenemos una lucha interna como creyentes día con día. Lo leíamos del versículo 14 al 25. Podíamos nosotros ver que se describe esa lucha intensa que nosotros tenemos. Nuestra naturaleza humana, que llamamos carne, nos llama a transgredir la ley de Dios. Entonces, nosotros como humanos experimentamos que queremos hacer el bien, pero muchas veces no podemos, se nos hace difícil porque nuestra naturaleza tiende para el mal. Entonces es una lucha, pero gloria a Dios que si ya le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde que le recibimos como Señor y Salvador y le hemos pedido perdón de pecado, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda, nos alerta, nos enseña el pecado que hemos cometido. Él nos convence de pecado. Nos dice que no está bien lo que hemos hecho. Entonces venimos y pedimos perdón y volvemos a empezar. Bendito Dios. Entonces nosotros como personas experimentamos muchas veces esto, que queremos actuar bien, pero hay un pecado que mora en nosotros y es un conflicto entre la mente, es un conflicto que queremos servir a Dios, pero la carne quiere seguir sirviendo al pecado. Eso se nos hace fácil. Lo que trae deleite a esta carne, entretenimiento, hermanos amados, tantas cosas que tenemos que tener cuidado hoy en día de no dejarnos arrastrar por las costumbres paganas de las tierras, de las naciones, costumbres alejadas de Dios, hermanos amados,
maneras de vivir, a veces liberales, sin irnos al extremo también legalista, porque son los dos riesgos. Tenemos que estar en el centro, tenemos que estar viendo al blanco perfecto, proseguir a la meta. Nosotros, hermanos amados, tenemos que tener cuidado a quien estamos escuchando. Hoy, por ejemplo, hay muchos artistas que se dicen ser creyentes, pero siguen haciendo obras de maldad. Entonces eso está mandando un mensaje distorsionado a los jóvenes, a las personas que los siguen, porque les están haciendo creer que pueden decir, soy cristiano, pero sigo viviendo en bailes, en derroche, en alcohol, en parrandas. Entonces la gente puede tener ese mensaje que no es real. Cuidado, nosotros sabemos de que la lucha es diaria entre el bien y el mal. No podemos estar en el centro. Alguno de los dos lados tenemos que nosotros decidir a dónde, con quién queremos estar, a quién queremos servir, a quién queremos agradar. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ser sus discípulos. Entonces no podemos decir somos cristianos y estar viviendo y haciendo obras de maldad, de iniquidad, que con los cuales obviamente desagradamos, deshonramos al Señor y nos alejamos de su presencia, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces es un conflicto entre la mente que quiere servir a Dios y la carne que quiere seguir, sirviendo al pecado. Entonces, ¿dónde está nuestra victoria? En Cristo Jesús. Del versículo 24 al 25, Pablo exclama una frase muy importante y dice, ¿quién me librará de este pecado de muerte? De este cuerpo de muerte, perdón. También el pecado trae muerte, ¿verdad? Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y encontramos la solución en Cristo Jesús. Jesucristo es la respuesta, quien da la victoria definitiva sobre el pecado y también sobre la ley, porque Él vino a cumplir toda la ley y Él consumó todo en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es, tetelestai. Y Él pagó y Él sufrió. Y como Él ha resucitado, gloria a Dios, nosotros tenemos esa esperanza, ese fundamento en nuestra fe, que un día también, aunque nosotros estemos en el polvo, en la ceniza, ahí nos va a levantar el Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. Y nosotros tenemos la esperanza que si no hemos muerto y esa trompeta suena y viene el Señor por su iglesia, Él nos va a arrebatar, dice la palabra del Señor, que en Tesalonicense, que los muertos en Cristo, los que murieron en la fidelidad, creyentes, luchando en Cristo, no en pecado, en Cristo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero de esas tumbas. Y luego los que estamos vivos vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda un parpadeo? Ni lo sentimos, ni se nos termina de distorsionar o oscurecer la visión cuando cerramos, parpadeamos rápidamente. Nosotros realmente eso va a ser un evento tan rápido, pero tan majestuoso, pero tenemos que estar, hermanos amados, día con día buscando al Señor, leyendo su palabra, hermanos amados, no distraernos, realmente estar anhelando su venida, creer que Él viene, porque no podemos irnos si no creemos. Sin fe es imposible agradarle. Luego buscándole, porque muchos hermanos amados, dice la Biblia que los tibios los vomitará. Y uno no puede vomitar algo que no tiene adentro, es algo que ya estaba dentro del cuerpo, pero dice la Biblia, el Señor nos dice que vomitará. Esto es una palabra fuerte, pero que nos tiene que hacer reaccionar, que nosotros ya somos creyentes, no tenemos que andar oyendo música mundana, ni tatuándonos, ni agradándonos los oídos, ni nada de eso. Lamentablemente, hermanos amados, duele, trae tristeza, trae aflicción de espíritu al ver a nuestro alrededor cómo ahora en muchas iglesias se les están diciendo a los jóvenes, no, eso no es pecado, no, eso no es nada, pero las cosas empiezan pequeñas. Mire, la persona que se empieza a hacer algo en el cuerpo empieza con algo pequeño y luego sigue y entra a un camino de no acabar. Y dice la Biblia que ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo porque es templo del Espíritu. Bendito Dios. Así que vamos a leer ahora el capítulo número 8, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Hasta aquí a todos nos gusta escuchar esto, pero mire lo que dice. Los que no andan conforme a la carne. Mire, sino conforme al Espíritu. Lo vamos a volver a leer y despacio, porque aquí hay una clave muy importante. Nos quedamos muchas veces en media lectura, no completamos la idea, lo que el Señor nos quiere decir. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Primero, estar en Cristo, haberle recibido, haberle pedido perdón de pecado, haber sido lavados con la sangre de Cristo, tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero también aclara mucho más, los que no andan conforme a la carne. Para ellos no hay condenación, sino que andan, en otras palabras, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario, hermanos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que el Señor empieza a decirnos cómo quiere que andemos, conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a la vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores, versículo 28 en adelante del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, como somos más que vencedores por medio del que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Hasta aquí llegamos a la lectura del día de hoy. Dios les continúe bendiciendo y fortaleciendo y guardando donde quiera que anden, hermanos amados. Tratemos siempre de andar en nuestro ser conectados con el Señor. Que la paz de Dios se manifieste en cada cosa que digamos, que hagamos, que todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Les saluda su hermana Elsie de Mendoza y reciban saludos del pastor José Franco Mendoza López, mi esposo, que por misericordia estamos aquí en la ciudad de Manassas pastoreando, ¿verdad? Dios lo ha llamado a pastorear un hermoso rebaño ahí en la iglesia Misión Cristiana Roca de Agua Viva. Él es el pastor para la gloria del Señor y con el permiso del Padre Celestial y también de mi pastor, mi esposo, pues trato la manera también de desarrollar este precioso ministerio para la honra del Señor, de compartir la palabra de Dios, la lectura día con día. Les motivo, les animo, hermanos, sigamos adelante, tomemos nuevas fuerzas, no decaigamos, prosigamos a la meta. Cristo viene pronto, lo estamos esperando. Amén. Comparta la palabra para que sea de bendición también a más vidas, a más corazones. Que conozcan al Señor, que sean salvos, restaurados y fortalecidos en su fe. Amén.